Ok, entonces introducción a grafos y DFS y sus aplicaciones. Eso es lo que veremos. Ok, entonces como introducción a grafos, de nuevo para las personas que no sepan, ¿qué es un grafo? Eh, bueno, un grafo podemos verlo como un conjunto de dos elementos. Uno de ellos es eh, los vértices o nodos también, eh, que podemos verlos como los elementos de interés que queremos analizar. ¿Ok? Como pueden ser muchas cosas y en un momento vamos a ver ejemplos, pero entonces vértices o nodos, que son estos puntitos que están por ahí, que son los puntos de interés, los elementos de interés. Y los otros elementos son las aristas, que son elementos que relacionan los vértices. O también podemos decir que los conectan, ¿no? Bueno, que pueden ser relaciones de varios tipos, pueden tener distintos significados. Por ejemplo, podemos decir que, que las personas son nodos, cada persona es un nodo, y si una persona es amiga de otra persona, ahí podemos dibujar una arista, ¿no? Esa relación entre dos personas, y eso puede ser eh, de muchos tipos. Bueno, entonces las aristas son cosas que conectan o relacionan los nodos. Después, eh, se puede poner información adicional en el grafo, ¿no? En las aristas y en los nodos. Por ejemplo, aquí, en cada arista le estoy poniendo un peso o un valor en la arista, ¿no? En la izquierda y a la derecha se puede ver que está dibujado con como una flechita, que son, esas son aristas dirigidas, ¿no? Que se puede ir de abajo hacia arriba, esa es una conexión en la relación, pero no se puede ir de arriba abajo, ¿no? Entonces, esta es igual otra propiedad que pueden tener las aristas y pueden tener muchas cosas, ¿no? En los nodos igual se les puede poner valores y en las aristas se les puede poner más de un valor. Se pueden hacer muchas cosas con los grafos, con la representación. Eso ya depende de cada problema. Pero por ahora nos vamos a centrar en solo que no tengan valores, solo eh, nodos y aristas, solo nodos y conexiones. Ok, entonces un ejemplo de qué es un grafo. O bueno, un ejemplo de cómo podríamos utilizar grafos. Por ejemplo, está aquí el mapa de Bolivia. Si quisiéramos representar digamos, adyacencia entre los departamentos, si es que un departamento comparte frontera con otro departamento, podemos conectarlo con una arista. Ya esa puede ser una relación. Entonces ahí cada departamento sería el nodo, el elemento de interés que estamos analizando. Y la relación entre dos departamentos sería, si tienen una frontera, si comparten frontera, están relacionados, ¿no? Entonces, de esa forma, si definimos así los nodos y las aristas, nos quedaría este grafo de acá, ¿no? Esto podría ser útil para algunas cosas, pero bueno, es solo un ejemplito de qué cosas podríamos representar con grafos. Un ejemplo, tal vez más real o útil, podría ser una red de computadoras, ¿no? Una red de computadoras podemos verlo igual como un grafo, en el que cada computadora son los elementos de interés que estamos analizando y las conexiones que puede haber entre pares de computadoras son las relaciones. Las relaciones directamente, ¿no? Si se conectan, entonces hay una arista. ¿Ok? Entonces digamos que tenemos esta red de computadoras. Y digamos que cada valor en cada arista representa como el tiempo de conexión. Bueno, el tiempo que demora en hacer esa conexión, esa arista. Digamos en milisegundos o algo así. Entonces, bueno, podría darnos un problema de quiero mandar o quiero establecer conexión entre la computadora A y la computadora B. ¿Ok? ¿Cuál es el camino de conexiones que debo seguir para que esa comunicación sea lo más rápida posible, digamos? Que haya el menor número la menor cantidad de latencia. Y para eso eh, hay un algoritmo de grafos que igual lo resuelve, que es encontrar cuál es el camino mínimo en las aristas para llegar de un nodo a otro nodo, ¿no? Y bueno, ese camino mínimo de varios caminos posibles que hay aquí podría ser este, ¿no? Primero por la 3, 1, 1, 5. Y en total, eh, 10 milisegundos, digamos, demora la comunicación entre A y B. No, eso este podría ser, ¿no? Entonces este es otro ejemplito de algo que podríamos hacer con grafos, cómo los representamos y cómo los resolvemos.
Otro ejemplo tal vez más abstracto, que igual para que se note, bueno, sí, para hacer notar que esto aparece en todo lado, grafos es muy importante. Eh, si se han preguntado cómo resuelve la computadora, cómo analiza las expresiones matemáticas, ¿no? Le tiras 2 por 7 más 3 y ¿cómo lo hace? ¿Magia? Bueno, se pueden representar estas expresiones como árboles de sintaxis, para la sintaxis de las expresiones que le demos. Entonces, aquí, por ejemplo, de esta expresión 2 por 7 más 3, abajo se forma un grafo de, en el que los nodos internos, los que tienen hijos, van a tener, eh, va a ser los operadores, y al final, en las hojas, los que están más abajo van a ser los operandos. Entonces, por ejemplo, aquí esta expresión, ¿no? Igual respeta la precedencia de operadores, el multiplicar va primero, ¿no? Entonces se multiplica primero 2 por 7 y el resultado que de acá lo va a sumar con el 3, ¿no? Entonces esa es otra forma de utilizar grafos para representar cosas más abstractas, ¿no? No tanto de la vida real. Ok, entonces eso, ejemplos de grafos y que, bueno, tienen muchas utilidades y aparecen siempre. Es algo es algo fundamental de la informática. Ok, entonces, ¿cómo se representan? ¿No? Ya sabemos que es un grafo, pero ¿cómo los ponemos en código? Bueno, hay dos formas, digamos, más comunes de representarlas y que probablemente las utilicen mucho en competencias. Estas son, bueno, entonces, esas dos son la matriz de licencia o listas de licencia. ¿Ok? Entonces tengo este grafo de arriba, ¿no? Que tiene aristas dirigidas, ¿no? Por ejemplo, el 2 puede llegar al 1, pero el 1 no puede llegar al 2, ¿verdad? Um, en- y el 1 puede llegar al 0, el 0 puede llegar al 1, el 0 puede llegar al 2 y el 2 no puede ir al 0, ¿no? Se puede ver por la dirección de las flechitas de cada arista. Ok, entonces, ¿cómo se representa en la matriz de licencia? Tenemos una matriz de, bueno, la cantidad de nodos, digamos, en este caso es 3, entonces vamos a tener una matriz de 3 por 3. Es una matriz de nodos por nodos, en la que cada fila, usualmente, va a representar el nodo de salida, el nodo desde donde estamos partiendo, y cada columna va a representar el nodo de llegada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, parece aquí, eh, para esta fila de acá, digamos, saliendo del cero, partiendo del cero. ¿Puede llegar al cero? No, porque no hay una arista que vaya del cero a sí mismo. ¿Puede llegar al uno? Sí, porque hay una arista que está yendo del cero al uno. Y puede llegar al 2 porque hay una arista que va del cero al 2. Para esta otra fila, uno, bueno, la fila del uno, que es partiendo del uno, indica, a ver, del uno puede llegar al cero porque está ahí la arista. No puede llegar al uno porque no hay una arista de sí mismo. Y no puede llegar al 2 porque no hay una arista de uno a 2, ¿verdad? Esa arista va solo en esa dirección. Y para el 2, eh, bueno, igual, no puede llegar al cero porque no hay una arista. Puede llegar al uno porque hay esta arista de arriba. Y no puede llegar a sí mismo porque no hay una arista a sí mismo, ¿no? El 2 no puede llegar al 2. Y así, esta es una forma bastante sencilla de representar un grafo, ¿no? Como una matriz de decencia que te dice, partiendo de este nodo puede llegar a este nodo y así, ¿no? Entonces, eso es una forma de representarlo. La otra son las listas de adyacencia, ¿no? Que, bueno, eh, es más como directa. Fíjense que en la matriz de adyacencia tenemos información que puede que no sea interesante, puede que nunca nos llegue a servir. Porque aparte de decirnos de qué nodo puede llegar a cuál nodo, que eso está con los unos, ¿no? Si le pongo uno o true o depende de cómo quieran verlo, si es que puede llegar, y cero si es que no puede llegar, ¿no? Entonces, aparte de decirnos cuáles aristas existen, nos dice cuáles aristas no existen, ¿no? Y eso puede ser interesante para algún problema, pero generalmente no. Um, es información que podríamos decir que está gastando memoria, ¿no? Todos estos ceros probablemente nunca me lleguen a interesar. En cambio, la lista de licencia guarda la información más como comprimida, ¿no? Porque en estas listas va a ser que para cada nodo va a guardar una lista de a qué nodos puedo llegar. ¿Ok? Entonces del cero puede llegar al uno y al 2.
Entonces el cero va a guardar una lista con exactamente esos nodos, el uno y el 2. Solo los nodos a los que puede llegar. El uno igual va a guardar una lista de solo al que puede llegar y el uno solo puede llegar al cero, así que guarda el cero. Y el 2 lo mismo, solamente puede llegar al uno, así que va a guardar una lista que solo contenga el uno, ¿no? Entonces, estas listas de licencia me van a... Bueno, con lista de licencia guarda solo la información importante, digamos, guarda solo las aristas que existen en el grafo actualmente. ¿Ok? Entonces es bueno saber esas diferencias. Y bueno, ¿cómo se ponen en código? ¿No? Las matrices de decencia creo que es evidente porque es solo una matriz, pero ¿cómo se podrían hacer las listas de decencia? Bueno, lo que podemos observar es que una lista de decencia es como un arreglo, ¿no? Un arreglo en la posición, tiene como acceder a la posición cero, acceder a la posición uno, acceder a la posición 2. Y cada posición del arreglo me va a devolver un valor que es una lista. Entonces, em, ¿cómo podemos representar listas en C++? Bueno, se puede representar como un vector. Bueno, podrían usar listas, pero es más como conveniente utilizar un vector, ¿no? Porque es como una regla de tamaño dinámico, ¿no? Me declaro un vector en el 0 y le agrego el 1 con pushback y luego le hago pushback 2, ¿verdad? Entonces, podemos hacer un arreglo de vectores o un vector de vectores, como quieran ustedes, para representar una lista de esencia. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver viendo el código de cada una de estas representaciones. Las matrices de esencia, bueno, inicialmente necesitamos cuánto va a ser el tamaño del grafo. Aquí lo estoy definiendo como 3 porque para este ejemplito en particular. Y bueno, solo te declaras una matriz y con eso ya está, ¿no? Matriz de n por n. Y luego para llenarlo, primero por defecto vamos a decir que, porque recuerden que si declaramos una variable en no global, se va a llenar con basura. Ok, entonces primero tengo que llenarlo con ceros para indicar estos valores de acá, en los que no va a haber una arista, ¿no? Entonces primero lo lleno con ceros, la matriz de decencia, y después la voy llenando como estaba antes. La fila indica el nodo de partida y la columna indica el nodo de llegada. Usualmente es así. Entonces, de 0 a 1 hay una arista, entonces le pongo 1 en esa posición. De 0 a 2 hay una arista, le pongo 1. De 1 a 0 hay una arista, le pongo 1. Y aquí me confundí, aquí era ¿qué era? De 1 a 0 hay una arista. Y de 2 a 1, aquí debería ser 2 a 1. Un error de mi parte. Ok. Bueno, aquí debería ser 2 a 1, pero se entiende, ¿no? Es de dónde sale y hasta dónde llega y le pongo 1 para indicar si hay o no una arista en esa dirección. Ok. Y ahora las listas de licencia. Eh, que bueno, el código es un poco más cortito, ¿no? Al declararlo, bueno, declaro igual la cantidad de nodos. Y luego, como dijimos antes, voy a declarar un arreglo de vectores, ¿no? Digo que va a ser de tipo vector. Y los corchetes con el tamaño, estoy diciendo, entonces va a ser un arreglo que en cada posición va a guardar un vector, ¿no? Esta es una forma en la que podrían hacer. Otra forma, si quieren, podría ser usar un vector de vectores, pero bueno, ahí depende de ustedes. En la presentación vamos a usar arreglos de vectores. Ok. Igual podrían usarlos con mapas, pero bueno, ya. Ahí ya ven cómo hacerlo siempre y cuando mantengan esta estructura de listas. Ok, entonces declara el arreglo de vectores. Y aquí, el arreglo, la lista de esencia, en la posición 0, que va a ser del nodo 0, puede ir al nodo 1. Entonces le hago pushback 1, ¿no? Le aumento a su lista, digamos, ese vector. Y le aumento el 2 porque igual el 0 puede llegar al 2. Y el 1 le aumento al 0 porque el 1 puede llegar al 0. Y del 2 le aumento al 1, le pongo 1 porque el 2 puede llegar al 1. Ok, entonces este es el código de cómo construir un grafo. Y una vez que ya lo tenemos con esto, eh, bueno, representado de esta manera, ya está ahí en el código, ¿no? El grafo ya está representado en el código y ahora podemos empezar a trabajar con él, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta esta parte de cómo representar grafos?
Bueno, entonces, ok, entonces ya tenemos el grafo ahí, ya está en el código, ahora empezamos a trabajar con él. Bueno, y uno de los primeras cosas que podríamos hacer con el grafo es caminar sobre el grafo, ¿no? Eh, y eso se puede hacer con, bueno, hay dos recorridos igual que fundamentales. Uno es el por profundidad, que es el DFS, que es lo que vamos a ver hoy día, y otro que es por anchura, que es el BFS. Y bueno, ambos tienen características importantes, y bueno, pero ahora vamos a ver el recorrido de DFS y cómo funciona. Entonces, para esto primero quiero que, igual que en la anterior clase, quiero que entiendan cómo funciona el recorrido de DFS en papel, digamos, en estos dibujos, y no piensen en cómo hacer el código, ¿ok? Solo piensen en cómo funciona, qué hace. Y después ya cuando veamos el código, ahí ya se preocupan por el código y la implementación. Pero por ahora quiero que entiendan qué hace el algoritmo en sí. Ok. Entonces el recorrido de FS va a caminar sobre un grafo eh, bueno, por ahora digamos que va a caminar sobre un grafo. Entonces lo primero que necesitamos es un nodo de inicio. Y vamos a decir que cero va a ser nuestro nodo de inicio en este grafo de acá. Empezamos de cero y vamos a ir caminando sobre este grafo. Ok, entonces primero lo que se hace es se marca cero como visitado. Ya, eso es importante. Marcarlo como visitado para no volver a pasar por ahí. Y vemos sus vecinos. Y de sus vecinos vamos a alguno de sus vecinos, de los nodos que sean adyacentes, que no haya sido visitado tampoco. En este caso su único vecino era el uno, entonces ahora nos movemos al uno. ¿Ok? Ahora del uno vemos sus vecinos y vemos si no ha sido visitado. Y en este caso, digamos, primero ve el 4. Y el 4 no ha sido visitado, entonces me muevo ahí directamente, ¿no? Entonces a cada rato, siempre que encuentro un nodo al que me puedo mover, me muevo, ¿no? Y del 4 tiene dos opciones, igual al 5 o al 7. Y ve, el 5 puedo irme por ahí, entonces me muevo. Entonces eso es importante, ¿no? Si es que se puede mover a un nodo, va. Ok. Y del 5 se puede mover al 2, entonces va. Porque puede, ¿no? Entonces siempre va avanzando lo más que puede. Y aquí, una vez que llegamos al 2, ya no podemos ir a ningún lado. Porque todos los demás nodos, bueno, su único vecino es el 5 y el 5 ya lo hemos visitado. Entonces, el DFS no quiere visitar o no visita un nodo dos veces. Cada nodo solo es visitado una vez. Entonces, va a revisar el 5, ¿no? Y va a ser, el 5 ya está visitado. Pero bueno, no se puede hacer nada. El 2 no puede avanzar a ningún lado, entonces lo que hace es se vuelve sobre los mismos pasos. Ya eso hace el DFS, deja como un camino de migas de pan, no sé, en el que yo sé que yo he llegado desde el 5, ¿no? Yo sé que del 2 he llegado del 5 y ya no tengo más a dónde ir. Entonces voy a volver, el DFS va a volver sobre sus propios pasos para tratar de encontrar un nuevo camino para seguir avanzando. ¿Ok? Entonces del 2 como he llegado del 5, ahora he dicho, ya, yo he llegado del 5, ya no tengo más a dónde avanzar, vuelvo al 5. ¿Ok? Ya. Y ahora del 5, ahora otra vez estoy en el 5, ya no puedo ir al 2 porque el 2 está visitado, pero ahora he vuelto al 5 y he encontrado otro camino, puedo encontrar otro camino, ¿no? Se puede ir al 3, ¿no? Esa es el, la forma en la que lo hace. Si es que puedo ir a algún lado, voy. Y bueno, entonces del 3 pasa de nuevo lo del 2, no puedo ir a ningún lado. Entonces digo, ya no puedo seguir avanzando. ¿Por dónde he llegado? He llegado desde el 5, entonces ahora vuelvo al 5, vuelvo sobre mis propios pasos para ver a dónde puedo seguir avanzando. Ok, y ahora del 5, ahora ya no tiene más caminos, ¿no? Ya no puedo ir al 2, no puedo ir al 3 porque ya están visitados, y no puedo ir al 4 porque también está visitado. Entonces ahora dice, ya, entonces, ¿por dónde he llegado? El 5 igual, cada nodo se tiene que acordar de eso. ¿Por dónde he llegado? He llegado del 4. Entonces vuelvo a sumar mis propios pasos y se vuelve al 4. Ahora estamos en el 4 otra vez. Y en el 4 sí hay otro camino, se puede ir al 7. Y ahora el 7 ve igual sus vecinos. Y uno de sus vecinos, que bueno, eso igual ha pasado en los otros, pero no lo puse en el dibujo, es el 1, ¿no? El 1 es uno de sus vecinos. Sin embargo, el 1 ya está visitado, ¿no? Entonces, como el 1 ya está visitado, no se avanza por ahí.
¿no? Entonces digo, ya, reviso, puedo ir seguir hacia el uno. Ah, no, ya está visitado, entonces no, no se puede. Entonces ve el 6 y el 6 no estaba visitado, entonces ahora se va al 6, ¿no? Siempre seguir eso de si puedo ir, voy. Y una vez en el 6 de nuevo pasa lo mismo. Ahora ya no hay ningún otro camino por donde ir. Por donde he llegado, he llegado desde el 7, entonces ahora vuelvo al 7, ¿no? Y del 7 igual, ya no puedo ir al 6, no puedo ir al uno y no puedo ir al 4, todos están visitados. Entonces, ¿por dónde he llegado? He llegado desde el 4, vuelvo al 4. Y del 4 pasa lo mismo, no se puede ir a ningún lado. ¿Por dónde ha llegado? Ha llegado desde el uno y se va al uno. Y el uno igual, ya no puede ir a ningún lado. ¿Por dónde ha llegado? Bueno, intenta ir por el 7, pero el 7 ya está visitado, ¿no? Entonces no puede ir por ahí. Entonces, como no puede ir a ningún lado, vuelve al 0. Y una vez que se está en el 0, perdón, una vez que se está en el 0, igual ya no se puede ir a ningún lado. Pero el 0 es el nodo inicial, ¿no? Entonces, una vez que el nodo inicial ya no puede ir a ninguna parte, ahí termina el recorrido de FS. ¿Hay una pregunta? Entonces, ¿qué pasaría con la lista del 1 al 7? Eh, bueno, esa arista, O, eh, ¿perdón? sí, está bien. Continúa, por favor. Ok. Eh, las aristas en este dibujo que puse, las que están pintadas de rojo, son las aristas por las que he avanzado, ¿no? Son las aristas que se han utilizado y, y podríamos llamarlas aristas DFS, que tienen un nombre especial, pero ya son las aristas que se han utilizado para el DFS para ir avanzando, ¿no? La arista del 1 al 7 no se ha utilizado y bueno, es igual, tiene un nombre especial que no vamos a ver por ahora. Pero bueno, por ahora no es tan interesante qué pasa en las aristas, sino a qué nodos podemos llegar con el DFS. ¿No? Esa arista podríamos decir solamente como estaba ahí, pero nunca la hemos utilizado en el DFS porque justo resulta que en el camino que hemos seguido, del 1 no podíamos ir del 7 no podíamos ir al uno y del uno al 7. Así que, bueno, eso solo es una arista por la que no hemos recorrido. Ok, gracias. Bueno, entonces eso. Y cuando llega al 0, ahí es el nodo inicial. Y no tiene más camino, ahí termina el recorrido de FS. Ok. em, bueno, espero que esto se haya entendido, ¿no? Eh, lo más importante es esa especie de greedy, de cómo irse moviendo, que es, si es que hay algún nodo al que puedo mover, me voy. O sea, sí o sí. No me fijo si hay otra mejor opción, si puedo ir por aquí, pero puedo ir por otro lado, no. El primer nodo que ves que puedes moverte hacia ahí, hacia ese nodo, vas. Eso hace el DFS, ¿no? Y por eso se le llama recorrido por profundidad, porque fíjense que del 0 va al 1, va al 4, va al 2, perdón, va al 4, va al 5, va al 2. um, ha avanzado, podríamos decir, lo más profundo posible en el árbol, o diré en el grafo, lo más profundo posible, hasta un lugar en el que ya no puede seguir avanzando, ¿no? Y una vez que llega ahí, vuelve y luego, si encuentra otro camino, vuelve a ir lo más profundo posible, que en este caso es el nivel, ¿no? Y luego vuelve y cada que encuentra un camino va lo más profundo que puede en ese camino, ¿no? Está en el 4 y va a ir al 6, al 7 y luego va a ir al 6, y luego ya no puede avanzar más, ¿no? Entonces, por eso se le llama búsqueda por profundidad, eh, porque en el grafo que te da avanzas el camino lo más profundo que puedes hasta ya no poder seguir avanzando, vuelves sobre tus propios pasos y buscas otro camino. Y el momento en el que llegas al nodo inicial y ya no tienes más caminos, ahí termina el grafo. Diré, ahí termina el recorrido de FS. Ok, eso es importante. Si puedes moverte de algún nodo, vas. Ok, eso. Bueno, y para eso esto nos indica una implementación eh, bastante como directa para, para la que necesitan saber como requisito saber funciones. ¿Ok? Eh, Así que decirles eso de entrada. Ok, pero probablemente se pueda entender. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para el recorrido de FS? Aparte de la representación del grafo, que como dijimos, vamos a utilizar un arreglo de vectores como lista adyacencia.
¿no? Esa representación que ya sabemos cómo poner el grafo ahí en ese arreglo de vectores. Y aparte de eso, un arreglo de booleanos, que es lo que me va a decir si ese nodo ha sido o no visitado. En este caso, ahora vamos a volver, digamos aquí, el 7, hasta ahora, el 7 está, el arreglo de visitados en 7 está con false, el 7 no ha sido visitado. Vamos al 7, ahora el 7 está con true. ¿Ok? Para eso nos va a servir, para ver si, como en el dibujo, para ver si el nodo está marcado de rojo o si está de negro. ¿Ok? Para eso nos sirve el arreglo de visitados. Y bueno, entonces con eso tenemos un código que es bastante directo de la definición de, del recorrido de FS. Que bueno, va a ser una función o más un procedimiento porque es tipo void, no devuelve nada, DFS, que vamos a decir el DFS en qué nodo estamos. ¿Ok? En qué vértice estamos y eso lo estoy poniendo con una V. Ya. Entonces decimos que vamos a llegar al nodo B. Entonces, lo primero que hacemos es marcar el nodo como visitado, ¿no? Si era negro, lo pintamos de rojo. Lo marcamos como visitado. Y después revisamos sus vecinos, ¿ya? Como la lista de adyacencia me guarda un vector en la posición de B, add en B me va a devolver, va a ser una lista o más bien un vector de todos los nodos a los que puedo llegar partiendo desde B. ¿Ok? Y entonces eso va a ser una lista y bueno, si no saben, estos dos puntos es un como for each. Lo que va a ser int u dos puntos y el vector significa para todo u que pertenezca, que sea un elemento de B. ¿Ok? Entonces sí. Entonces u va a ser todos los vecinos de B. ¿Ok? Entonces veo todos sus vecinos. Y por cada vecino pregunto. Si el vecino no ha sido visitado todavía, si es que el arreglo bis en u sigue con false, ¿no? Porque inicialmente lo lleno de false. Si sigue con false, entonces significa que he encontrado un camino por donde seguir avanzando, ¿no? Si veo un nodo por el que puedo avanzar, avanzo. ¿Ok? Entonces esa es la definición. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí luego de que realice eso? A ver, vamos a graficarlo. Va a ser que, digamos, yo estoy en el nodo B, ¿no? Y tiene varios nodos, varios vecinos. Y uno de esos vecinos es el nodo U, ¿no? Uno de sus vecinos. U. Ok, entonces B ya está marcado como visitado. Y U no está marcado como visitado. Entonces lo que va a pasar va a ser, al momento de llamar a esta función dfsu, ¿no? Fíjense que estoy llamando a la misma función. Le estoy diciendo, ahora haz el mismo recorrido, pero en tu vecino. ¿Ok? Entonces, U está revisando todos sus vecinos y se fija, puedo ir por acá. Puedo ir por U porque no está visitado. Entonces voy, hago el DFS y lo que va a ser lo mismo acá, ¿no? Va a marcar U como visitado, ¿no? Porque fíjense que aquí lo marca el nodo como visitado. Lo va a marcar como visitado y va a revisar todos sus vecinos, ¿no? Va a ver todos sus vecinos y va a avanzar y va a realizar el DFS, ¿no? Se va a mover por acá, tal vez justo este vecino llega por aquí, luego se queda ahí, luego va a avanzar por acá, etcétera. No, va a hacer el recorrido DFS. Y una vez que termine ese recorrido, ¿qué va a pasar? Esta función de aquí va a como terminar. Entonces, una que termina esa función, como hace el recorrido en U. Una que termina el recorrido en U, entonces, ¿qué pasa? Continúa este for, ¿no? Se continúa el for que revisa a los vecinos. Entonces, una vez que veo U y termina, digo, ya ha terminado U. Eso es como decir, ok, entonces voy a volver a B. Y de B voy a buscar si había otro vecino. Y en este casito, digamos, hay otro vecino, que es este de acá, ¿no? Entonces, de esa forma se puede hacer el DFS aprovechando funciones y llamando una función a sí misma, que esto se conoce como recursividad.
¿no? Que es, hago el recorrido de fs desde B, y cada que encuentro un vecino al que puedo ir, hago el mismo recorrido, pero desde ese vecino. Y fíjense que como yo estoy marcando cada nodo como visitado, eh, digamos aquí está B y aquí está U, y se conectan. Como yo marco cada nodo como visitado, no voy a ir a un nodo dos veces, porque ese está visitado y va aquí, ¿no? Puedo ir a U, entonces va a U. Y luego de U, igual, B va a ser un vecino, ¿no? Entonces lo va a revisar, ¿no? Va a ver, puedo ir a U, puedo ir a B, diré, pero ahí no va a ir por esta condición de acá, ¿no? Porque ese vecino ya va a estar, el arreglo de visitados en ese nodo va a estar con true, porque lo hemos marcado al inicio, ¿no? Entonces, como está con true, es como, ya no puedo ir por ahí y busco otro camino, por otro lado. Ok, entonces eso va a hacer que cada nodo solo se visite una vez. Y gracias a este arreglo de visitados es que podemos hacer el recorrido como estábamos haciendo aquí. Ok, hay preguntas sobre la implementación de código DFS. Tal vez esto del for each o quieren que se explique un poco más lo de llamar a la misma Sí, función. sí, por favor, la parte de for. Ya. Ok, entonces esta forma de escribir el for, creo que se va a entender mejor con ejemplos. A ver de aquí. Ah, Voy a hacer un ejemplito para que se note. Ok. Ya, entonces vamos a tener un vector de enteros. Uy, perdón, la letra creo que está muy chica. B, 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, la forma que seguramente todos saben de recorrerla es int i igual a 0, i menor a b.size y más, ¿no? Y aquí, digamos, voy a imprimir todos los elementos. Ya. Entonces, esta es una forma que todos conocen, pero hay otra más sencilla, que es decir, for, y aquí declaro la variable con la que quiero representar todos los elementos, que en este caso digamos x, dos puntos b, el vector. Ok, entonces esto lo que va a hacer que eh, tengo el vector, que es 1, 2, 3, 4. Entonces esto va a hacer que tengo una variable a la que le voy a asignar cada valor uno por uno. Entonces en la primera iteración x va a estar aquí. En la segunda iteración x va a estar aquí. En la tercera iteración x le asigno este valor y en la cuarta x le asigno este valor, ¿no? Y esto va a pasar para cada iteración del for. Entonces eso, bueno, me permite iterar sobre todos los elementos de una lista de una forma más corta, digamos, ¿no? En vez de escribir todo esto, podemos escribir esto. Y vamos a ver si funciona. ¿Dónde estamos? For. Sí, y aquí está. Aquí he hecho correr el programa y vemos que la primera, con el for normal, voy por cada índice del elemento, ¿no? Recorro de 1 a b.6. Y esto itera sobre los índices. Esto itera sobre los elementos, podríamos decir tal cual. Entonces x es igual a 1 y luego en la siguiente iteración x es igual a 2, en la siguiente x es igual a 3, en la siguiente x igual a 4. ¿No? Eso es con esta notación de acá. Eso está claro. Eso me sirve, sí, me sirve solamente para vectores o para qué otros tipos de estructuras de datos. Ajá. Sirve para muchas. La verdad no podría decirte para cuáles sí, para cuáles no. Pero por ejemplo, si tuviera un set S y le inserto igual 1, 2, 3, 4, digamos. Le inserto esto, puedo hacer en el set.
¿no? Igual, que cada elemento que vea todos los elementos del set. ¿En un arreglo también me sirve? Creo que no. Creo que en un arreglo no. Podemos Ok. hacer la prueba ahorita. O si alguien que está aquí sabe, si está seguro si no se puede o si se puede, pues, que nos avise. Si no, hacemos la prueba. Sí, y aquí igual recorre los elementos del set. Vamos a intentar con un arreglo. Estoy casi seguro de que no se puede. Int A 1, 2, 3, 4. Ah, sí, parece que no se puede. ¿O sí? A ver, ¿se puede? Ah, mira, sí se puede. Qué genial. Entonces sí, para un arreglo igual se puede. Interesante, no sabía eso. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, entonces esto de acá va a ver todos los vecinos de B. ¿Hay alguna otra pregunta sobre el código de DFS? Si un grafo no tiene dirección, puede llegar de A hasta B y de B hasta A. Eso preguntaron en el chat. Eh, no se puede. eh, en un mismo recorrido de DFS, no se puede. Ok, preguntan eh, el ejemplo que dimos ahorita, que si tengo un nodo A, que digamos para este grafo súper simple, no dirigido y este nodo B. Entonces fíjense que la arista va en ambas direcciones, ¿no? De A puedo llegar a B, de B puedo llegar a A, perdón, y de A puedo llegar a B, ¿no? Eh, pero en un solo recorrido DFS no es posible eh, eh, que ocurran esas dos cosas, ¿no? Porque digamos que iniciamos desde A, entonces A va a estar marcado como visitado y luego va a ir hacia B, que va a ser un vecino, y dice, puedo avanzar por ahí y B va a estar marcado como visitado. Y luego en B va a ver sus vecinos, que en este caso solo tiene uno, y ve a su vecino A. Pero A, ¿qué pasa? Ya está marcado como visitado, ¿no? Ya está en rojo en este caso, ¿no? Entonces, como ya está marcado como visitado, no avanza por ahí. Entonces, no puede avanzar por ahí. Y bueno, como vimos en el anterior, vuelve por sus propios pasos, hace backtracking. Y vuelve y en A no tiene más vecinos, entonces ahí terminaría el recorrido de FS. Ok, no sé si eso respondería a la pregunta. Pero en el caso inicial, digamos, no con un recorrido de FS, sino cada una de esas cosas independientes de la otra. Si están conectados por una arista no dirigida, entonces sí, A puede llegar a B de alguna forma y B puede llegar a A. Pero en un mismo recorrido de FS no pueden pasar ambas cosas. Ok, no sé si eso respondió a la pregunta que preguntaron en el chat. Sí. Ok, perfecto. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Está muy bien que se aclaren dudas ahorita. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces parece que no hay más preguntas, entonces continuamos. Espero que haya quedado claro el recorrido de FS y en todo caso si a alguien no le quedó como completamente, lo entienden al 100% el código, em, lo importante es que se entienda cómo se realiza el recorrido, ¿no? Que, bueno, y con eso, aunque no entiendan el código, van a aprovechar todo lo que veamos ahorita y después una que entiendan el código ya va a hacer clic y van a entender todas las aplicaciones que vamos a ver. Ok, también mencionar que aparte de la implementación recursiva de DFS, hay una implementación iterativa, la cual es básicamente eh, una conversión de lo recursivo a lo iterativo, ¿no? Y aquí, bueno, si alguien seguramente ya sabe, la recursión se puede representar como un stack, como una pila de llamadas en la memoria. Entonces,
esa recursión la podemos pasar explícitamente a un stack, no tal cual en el código. Y sobre ese código trabajar de manera igualita a como se trabaja acá. Pero bueno, eso ya solo avisarles. Explicar por qué funciona esto es un tanto más complicado y la verdad es menos intuitivo explicar por qué funciona el iterativo que por qué funciona el recursivo. Así que, bueno, nos vamos a quedar con el recursivo. Pero si alguien quiere averiguar, o igual para que sepan, hay una, hay una implementación iterativa, ¿no? Igual la podrían usar como caja negra, ¿no? Como, no sé por qué funciona, pero lo pongo y da. Ok, eso, utilícenlo como una herramienta para resolver problemas, si es que no lo entienden al 100%. Ok, entonces, es mencionar eso, pero decirles que para todo lo que vayamos a hacer ahorita, se va a hacer con la implementación recursiva. Ok, entonces una de las aplicaciones más, digamos, básicas del recorrido de FS es la verificación de conectividad en grafos. Bueno, y un componente conexo bueno, en grafos se llama un conjunto de nodos, un subconjunto de nodos, digamos, del conjunto total de nodos del grafo, en el que hay un camino directo o indirecto entre cada par. ¿Ok? Y bueno, aquí esto sí creo que se explica mejor con este ejemplito. Aquí tenemos tres componentes conexos, ¿no? Uno está pintado de verde, otro está pintado de azul, otro de rojo. Porque fíjense que en cada par de nodos del mismo color hay un camino a otro nodo del mismo color, ¿no? Aunque no sea directo. Por ejemplo, aquí el verde, hay caminos que pasan por dos aristas, pero bueno, se pueden conectar, ¿no? Entonces, estos se denominan componentes conexos, un subconjunto de nodos en el que cada par de elementos de ese subconjunto hay un camino, directo o indirecto, ¿no? Eso. Entonces se puede verificar conectividad, se puede contar cuántos componentes conexos hay, se puede contar cuál es el componente conexo más grande, se pueden hacer, bueno, esa es una de las aplicaciones básicas de DFS, ya que DFS como que aquí lo estamos viendo como que solo avanza. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? Ya, por ejemplo, quiero preguntar o quiero calcular si es que el nodo A está en el mismo componente conexo que el nodo B. ¿Ok? Eh, bueno, con la vista sabemos que sí, pero ¿cómo obtiene ese resultado del DFS? Ok, lo que hacemos es, vamos a hacer un DFS desde alguno de esos dos nodos. Entonces, digamos, hacemos un DFS desde A. No. Entonces, de A, ¿qué va a hacer? Va a ir a ese nodo, va a buscar otro camino, va a ir a ese nodo, va a hacer backtracking, no va a encontrar nada y luego va a llegar a ese nodo, ¿no? Entonces, ese es un recorrido de DFS que podría realizar que podría realizarse desde A. ¿Y ahora qué pasa? Eh, Fíjense que un recorrido de FS va a marcar con visitado todos los nodos que estén en el mismo componente conexo, ¿no? Porque va a encontrar, va a ir por todos los caminos que pueda, va a entrar por todas las partes que pueda para a nodos no visitados y una vez que termina, ha visto todos los nodos del componente. Entonces ahora, ¿cómo sabes si están o no conectados? Si los dos están marcados como visitado, si bis en A es true y bis en B es true también, están en el mismo componente conexo. Pero en este caso no, B no ha sido visitado. Por lo tanto, podemos decir que A y B están en distintos componentes conexos. ¿No? Esa es una de las aplicaciones más simples que se puede hacer. Y bueno, tal vez en grafos gigantes en los que no puedes hacerlo a manos si es que están o no, ahí es mucho más útil, ¿no? Que bueno, eso es lo que se hace en computación, ¿no? Automatizar procesos. Ok. Eh, otra aplicación que es más interesante es la de detectar ciclos en grafos no dirigidos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué definimos como un ciclo? Un ciclo va a ser un camino en el que yo puedo empezar de un nodo y terminar en otro nodo siguiendo una secuencia de bueno, siguiendo una secuencia de aristas, como por ejemplo este que está pintado en azul es un ciclo, ¿no? Voy por ahí y se arma ese ciclo. ¿Qué no es un ciclo? Sí, porque las aristas no son dirigidas, ¿no? Así que puedo ir de un lado al otro. Pero definimos como, limitamos que sea un ciclo a que tenga que utilizar, que no sea solo un ciclo de una arista. ¿Ok? Eso estamos poniendo
es el límite. ¿Ok? Entonces lo de la izquierda sí es un ciclo, que empieza un nodo y termina en el mismo nodo. Y lo de la derecha no es un ciclo. Pese a que empieza en un nodo y termina en el mismo nodo, solo utiliza una arista. Entonces, esos los definimos como que, bueno, utiliza la misma arista de ida como arista de vuelta, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera esto de acá, esto tampoco sería un ciclo. ¿Ok? Aquí no hay un ciclo porque podría decir, ah, ya, entonces voy por aquí, y luego vuelvo por la misma arista. No. Si pasa esto de acá, no es un ciclo. No se puede formar un ciclo así. ¿Ok? Eso. Entonces, puedo detectar ciclos. ¿Cómo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. El DFS. Hago un DFS desde algún nodo. De un componente en el que quiero detectar si en ese componente existe o no un ciclo. ¿Ok? Entonces, va el DFS. Y sí, vuelve. Ese vecino no puede ir por ahí. Perfecto. Va al otro nodo. Ve sus vecinos. Digamos, ve a ese y no puede ir por ahí porque ya está visitado. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa aquí? Miren, va a revisar al nodo aquí sí entra en juego esa arista negra que preguntaron al inicio. Ah, va a ir, va a revisar un nodo que ya ha sido visitado, pero que no es un nodo por el que yo he llegado, ¿no? Aquí, por ejemplo, revisa este nodo de arriba y ese nodo ya ha sido visitado y no voy por ahí. Pero como es el mismo nodo por el que yo he llegado, entonces no se forma un ciclo, ¿no? Por esta condición que hemos puesto, que si pasa esto, entonces eso no debería ser un ciclo, ¿no? Entonces, eso. Si está marcado como visitado, pero es el nodo por el que yo he llegado, entonces no pasa nada. Pero si está marcado y es un nodo por el que yo no he llegado, significa que hay un ciclo. Y eso lo pueden ver con una intuición de que, digamos, se marca este nodo como visitado y va a seguir por algún camino, ¿no? Tal vez ese camino se ramifica por acá y luego vuelve, tal vez se ramifica por acá, no sé. Pero va a llegar a un punto en el que llega un nodo, que igual debe estar marcado como visitado, y va a ver a este nodo que ha sido, igual está marcado como visitado. Y bueno, ¿qué va a hacer eso? Eso significa que hay algún camino por el que yo he avanzado en el DFS, ¿no? Algún camino en el que se llega acá. Y bueno, llega, como el otro nodo ya está visitado, significa que es un nodo que ya lo he visto antes. Ya eso es lo importante. Si ya está visitado, ya lo he visto antes. Entonces, como ya lo he visto antes, entonces he llegado desde ese nodo, por algún camino, pero he llegado desde ese nodo, ¿ok? De alguna forma. Y bueno, entonces eso nos indica que hay un ciclo. Si es que está visitado y no es el nodo porque he llegado, hay un ciclo. Esa es la condición. Ok, entonces ya se encontró un ciclo, entonces ya lo marcamos. Y bueno, eh, vuelves por donde, no hay más caminos por donde ir, entonces se vuelve con el backtracking, ¿se acuerdan de la flechita azul? Y luego se va a ese nodo no tiene más a dónde ir, se vuelve y no puede ir ahí, no se forma un ciclo, vuelve con el backtracking, vuelve con el backtracking, termina el recorrido y aquí igual se podría marcar. Ok, este igual podría marcar. Porque este está viendo de su otro vecino que está visitado, pero no es el nodo por el que ha llegado. Aunque bueno, el nodo por el que ha llegado el inicio, eso está indefinido. No ha llegado por ningún lado, él ha empezado. Entonces ahí vuelve a encontrar un ciclo y bien, ahí encuentra el ciclo. Y ahora hacemos lo mismo en el otro componente, a ver si en el otro componente hay un ciclo también. Y no va a haber un ciclo porque son solo tres nodos conectados así. Entonces se hace el DFS desde abajo y va arriba y luego no encuentra nada y vuelve. Entonces ahí termina el recorrido de DFS en todos los componentes. Ok, entonces de esa forma se encuentran ciclos. Viendo si es que un vecino ya ha sido visitado y si ese vecino no es el nodo del que has llegado, hay un ciclo. Y ahora eso de cuál es el nodo del que has llegado, lo podemos almacenar. Podemos guardar esa información. Porque fíjense acá, estas son todas las aristas de los nodos por los que yo he llegado en el recorrido de FS, ¿no? Del inicial he ido ¿no? Uy, del inicial yo voy al del medio, digamos al de aquí arriba. Entonces el de arriba, esta flecha azul me indica de qué nodo he llegado. Eh,
Esto representa son las aristas como del árbol del camino de Fs. ¿Ya? Pero bueno, eso es, no importa tanto eso. No quiero que se confundan. Eh, pero por esa notación es que esas aristas se denominan como aristas hacia el padre. ¿Ok? Estoy guardando cuál es el padre de ese nodo. Que es, eh, que es por qué nodo he llegado en el recorrido de Fs. Y eso es lo que guarda la flechita azul. Ok, eso. Entonces, eh, ¿cómo guarda esa información de por qué nodo he llegado? Por cada nodo, cuál es su padre en el recorrido de Fs? Entonces tengo aquí el código que habíamos visto antes del recorrido de FS. ah, que está aquí el de FS, marca como visitado, ve sus vecinos y luego si el vecino no está visitado, manda el DFS otra vez. Ah, entonces aquí hay algo importante de que como aquí estamos viendo como si hay un camino disponible, voy por ese camino. Entonces significa que de V, estoy yendo hacia U. Por lo tanto, ahí se define el padre. Ahí se define de qué nodo estoy llegando a U. De U, no. Para llegar a U, no, en U yo he llegado desde B. A ver si eso se entiende, perdón. Pero bueno, ahí se define el padre, ¿no? Entonces podemos guardar esa información en otro arreglo o vector, como quieran guardarlo. Um, entonces vamos a declarar un arreglo de padres para todos los nodos. Y en el que aquí, antes de ir al DFS, puede ser después también, pero bueno. No, mentira, no puede ser después porque ahí perdemos información. Ok, entonces antes de realizar el recorrido DFS, decimos, ok, para llegar a U yo he tenido que llegar desde B, ¿no? Porque actualmente yo estoy en B y luego me muevo a U. Entonces digo que el padre de U va a ser B. Ok, y así se guarda información de qué nodo he llegado. Ok, eso. Así guardamos esas aristas azules. Y aquí, sí, seguro algo que se han estado preguntando es, ¿y qué pasa con los nodos iniciales? ¿Cuál va a ser su padre? No va a tener padre, ¿no? Porque es el nodo inicial, está como indefinido. Entonces, le podemos poner algún valor que represente eso, que no va a tener padre. Algo que muy comúnmente se hace es, o al menos algo que yo hago muy comúnmente, es ponerlo con -1, ¿no? El padre del nodo inicial, que sea -1. No, y de esa forma se puede decir, ah, ya entonces no tiene padre. Ya, eso es una forma de representarlo. Ok, eso. Entonces, ¿cómo detecto cuando hay ciclo? Como lo que pasó en esa etapa del recorrido de FS. Como dijimos antes, va a haber un ciclo cuando uno de mis vecinos, es un nodo que ya ha sido visitado, pero que no es el nodo por el que he llegado. ¿Y cuál es el nodo por el que he llegado? Mi padre. Entonces, puedes guardar si hay un ciclo en un booleano de si hay ciclo, que en este caso lo pongo en global. Y se aumenta solo una condición, ¿no? Si es que bis es falso, significa que hay camino y yo avanzo. Pero si bis es true, ¿no? Significa que el nodo que estoy viendo es un vecino que ya está visitado. Y si ya está visitado y no es mi padre, ¿no? U es distinto del padre de B, entonces significa que hay un ciclo, ¿no? Y, y bueno, eso. Uh, hay un ciclo, entonces lo puedes reportar, ¿no? Si es que hay un ciclo. ¿Ok? Entonces esa es la forma de detectar si es que existe o no ciclos en un grafo no dirigido. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esto? Bueno, entonces si no hay preguntas, eso, esa es otra de las aplicaciones de recorrido de FS, se puede detectar ciclos. Am, antes de pasar a lo siguiente, uy, antes de pasar a lo siguiente que no me está dejando, tal vez mencionar que sí, hay un ciclo, pero ¿cómo puedo recuperar ese ciclo?
¿no? Eso tal vez se podría preguntar. Fíjense que se puede volver por el camino de padres, ¿no? Como aquí encuentro un ciclo, a ver, mejor lo dibujo afuera. Para este grafo de acá, ¿no? Que forma un ciclo súper simple, en el que yo voy por aquí, y se marca, ¿no? Con la misma notación de colores de la presentación. Y este sería el padre, y este sería el padre, ¿no? Para hacer el backtrack. Ah, entonces, si quisiéramos, aquí detectamos, ¿no? En este momento, aquí cuando vemos este vecino y vemos que ya está visitado y que es distinto del padre, ahí sabemos que va a haber un ciclo. Si quisiéramos recuperar el ciclo, lo que se puede hacer es seguir el camino de padres, ¿ya? Digamos que este es X, no, que este sea el nodo y este es el nodo X. Y hemos encontrado que hay un ciclo por esta arista que conecta X con Y, ¿no? Hay un ciclo, no puedo avanzar por ahí, pero no es mi padre, así que hay un ciclo. Am, por lo que dijimos antes, de que ah, X, ah, de que Y, como ya está visitado, yo lo he visto antes, em, podemos avanzar, podemos recuperar ese ciclo avanzando o recorriendo estas aristas de padres, ¿no? Fíjense que si vamos por esta arista de acá, que esta sea Z, digamos. Si vamos por X hasta Z, por la arista del padre, y luego vamos por la arista del padre otra vez de Z hasta Y, vamos a obtener el camino que forma el ciclo, o los nodos que forman el ciclo, ¿no? Y ahí, bueno, y el código para eso sería bastante sencillo, porque, a ver, lo voy a escribir por acá. Sería como, eh, digamos que hay ciclo por arista XY, ¿ya? Entonces digamos que son estas aristas de acá. X ha encontrado que Y es su vecino ya visitado, pero no su padre, entonces hay un ciclo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eh, podemos tener una variable x, b, digamos, que empieza con x, mientras b sea distinto de y. Voy a quitar esto acá. Y me guardo un ciclo en un vector. Ciclo, le aumento el nodo b, que es por el que estoy recorriendo, y luego le digo que b sea el padre de b. No tenía la variable padre. Tenía por algún lado. Ya. Y eso. Y al final pueden hacer algo así, ¿no? Entonces, ¿qué va? Y bueno, y una vez que estén aquí, ciclo va a tener el ciclo de, de y hasta x. No por el camino que pase. No, porque aquí lo que va a ser que b va a seguir este camino de los padres, ¿no? Primero va a ser x, luego va a seguir al padre de x, luego va a ser al padre del padre de x, así, y eventualmente vamos a llegar al nodo, al nodo por el que se ha creado el ciclo. Y una vez que llegamos a ese nodo, va a terminar el while y lo añadimos ese último nodo al, al camino, ¿no? Entonces ese ciclo va a guardar la lista de cuáles nodos están en el ciclo de X a Y. Esto es algo, si quisieran recuperar cuál es el ciclo, podrían hacer eso. Y bueno, esa técnica es, ah, bueno, de seguir los padres es bastante, bastante útil. Y por aquí tendrían que tener cuidado con que Y sea visitado antes que X, ¿no? Entonces ahí podrían hacerlo de alguna forma, ¿no? Porque luego igual van a ver esta arista acá
¿no? Al hacer backtracking hasta aquí y decir, ya aquí no, tampoco puede ir, entonces hay un ciclo, pero recuperar ese ciclo ahí ya, bueno, se hace más complicado. ¿No? Entonces, detallitos de implementación, pero bueno, si es que a alguien le interesa recuperar el ciclo, lo puede hacer siguiendo los caminos del padre, de los padres. ¿Ok? Y así, ¿no? Le ponen un while mientras no sea el nodo que ha creado el ciclo. Pongo B al ciclo y le digo B, ahora que sea el padre de B, ¿no? Va a seguir ese camino de padres. ¿Ok? Así pueden recuperarlo. Y bueno, ese detalle. Si es que quisieran hacer algo así, pueden hacerlo siguiendo el camino de los padres. Ok. Bueno, entonces ahí vemos cómo se puede detectar ciclos en grafos no dirigidos. Otra aplicación que es bien interesante es la de orden topológico, que es, bueno, es un concepto en grafos dirigidos, que, bueno, se define como es un orden lineal de los vértices del grafo, de tal modo que cada arista dirigida de U hacia B, U vaya antes que B en ese orden lineal. Perdón. Eh, y bueno, un ejemplo de eso, tenemos este grafo A hacia B y C hacia B. Y orden lineal es como aplanar los vértices, ¿ya? Los ponemos en una línea como un arreglo de cada vértice. Entonces, se llama un orden topológico si es que en este orden, cada arista, ¿no? Volvemos a poner las aristas aquí, a este orden en una línea. Si todas las aristas van de izquierda a derecha, es orden topológico, ¿no? Eso. C va hacia B y A va hacia B. Bueno, eso es un orden topológico. Ok, y como se aplica a grafos dirigidos que no contienen ciclos. Eso es importante. Ok, no pueden contener ciclos. Porque si no, no existe un orden topológico. Ok, este es otro ejemplo más complejo. Eh, Podemos ver un orden topológico acá. ASB, ASBD, en el que si transformamos todas las aristas de este grafo a la línea, se puede observar que todas las aristas van de izquierda a derecha. Y otra observación es que hay distintos órdenes topológicos, hay muchos órdenes topológicos. En este caso se ven dos. El de aquí abajo no he dibujado las flechitas porque no entraba al espacio, pero bueno, ahí, bueno, es un orden topológico también. Ok, eso. Y bueno, eh, antes de eso, ¿para qué nos puede servir el orden topológico? Eh, Usualmente te define órdenes de operaciones. ¿Ok? Más adelante podrían verlo como, ok, puede ser un orden topológico para realizar, no sé, programación dinámica bottom-up en grafos dirigidos. Eso para alguien que le interese. En grafos dirigidos acíclicos, digamos, si quisieran hacerlo así. Eh, y con eso tal vez podrían, bueno, no importa. Eh, ya. Le- bueno, entonces nos define el orden topológico como orden de operaciones o orden de precedencia en, en el grafo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con eso? Que si un nodo, digamos, tenemos un nodo X aquí. Si ese nodo está conectado por un nodo A y un nodo B, entonces el orden topológico nos dice que A y B tienen que estar antes que X acá. ¿Y eso para qué nos puede servir? Por ejemplo, para, digamos, que necesitan realizar este proceso. Esto ya es un ejemplo más vida real que para competencias. Quiero realizar el proceso X. Y para realizar el proceso X, yo necesito los resultados del proceso A y los resultados del proceso B. Entonces yo no puedo hacer X a menos que yo haya hecho A y haya hecho B antes que X. ¿Ok? Entonces eso es algo que nos puede decir el orden topológico. También podría decirse que para
hacer un calendario de actividades o de operaciones, ¿no? Entonces, si necesito que A y B estén hechas, se realicen antes que X, entonces necesariamente ambos tienen que estar antes que X en, digamos, el calendario de actividades, de operaciones que tengo que realizar um, en ese cronograma. ¿Okay? Ese es uno de los usos para los que, eh, para los que podría servir el orden topológico. Ok, entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo podemos calcular este orden topológico? Eh, bueno, para eso se puede aprovechar una propiedad importante del recorrido de FS. Que, que esta propiedad igual se aplica a componentes fuertemente conexos, que, bueno, no vamos a ver hoy día, pero es una propiedad bien importante. Y que es bastante evidente también. Entonces, fijémonos qué pasa cuando estamos en un nodo y realizamos el recorrido de FS desde ese nodo, ¿no? Entonces, ese nodo va a avanzar hacia otros nodos, ¿no? Que en otra parte del grafo. Se va a terminar su recorrido de FS, vuelve, ¿no? Va a avanzar a otros, termina el recorrido de FS, vuelve. Avanza a otros, termina el recorrido de FS, vuelve. ¿Y ahora qué pasa? Una vez que vuelve, significa que ya ha terminado de procesar, ya ha terminado de recorrer el recorrido de FS por todos sus vecinos y todos los demás nodos a los que puede llegar desde sus vecinos, ¿no? Ya ha visto todo lo que hay abajo de él. Por lo tanto, si ponemos ese nodo en el que estamos ahorita, antes que todos sus vecinos en el orden topológico, se va a mantener bien, ¿no? Porque para llegar a esos nodos de abajo, hemos tenido que a todos los nodos que están abajo, hemos tenido que sí o sí ver a este nodo que estamos revisando ahorita, ¿no? Entonces, una vez que terminamos de ver todos los vecinos, en ese momento, que es el momento en el que se regresa, digamos, en el que se hace backtracking, um, una vez que terminamos de ver todos sus vecinos, entonces en ese momento lo ponemos al inicio del orden topológico. ¿Ok? Eso es algo que se puede hacer. Entonces, con esa observación, vamos a ver cómo calcular el orden topológico para este grafo, no el que teníamos. Entonces vamos a A, hacemos el fs desde A, vamos a B, y de B llegamos a D. Y ahora en D ya no podemos ir a ningún lado, ¿no? Entonces, al regresar, como habíamos dicho antes, al regresar lo ponemos al inicio del orden topológico, ¿no? Y luego, lo mismo pasa con B. B, al regresar, significa que todos los nodos que están adelante igual ya han sido revisados. Entonces, al momento de yo hacer backtracking, al volver sobre mis propios pasos, ¿no? Con la lista azul de B, yo pongo B al inicio del orden topológico. ¿Ok? Después voy a C. Y de C, de nuevo, de C no puedo avanzar a A y B. Al momento de volver, yo pongo C al inicio del orden topológico. Y luego A no puede ir a ningún lado, ¿no? Termina esa parte del recorrido de FS. Y yo pongo A al inicio del orden topológico. ¿Ok? Y luego me faltaba ver un nodo. No me falta ver el E. El E todavía no está visitado y no sé en qué parte del orden topológico va. Y bueno, hago el DFS desde ahí. Pero yo no puedo ir a ningún lado porque E ya ha sido visitado. Entonces, al momento de terminar, digamos, de hacer el backtracking, bueno, entre comillas porque es el único nodo que hay, uh, al momento de terminar su recorrido de FS de E, lo pongo al inicio del orden topológico. ¿Ok? Y aquí se puede ver que todas las aristas del grafo original, si las pongo en este orden, se va a respetar que todas van a ir de izquierda a derecha, ¿no? E va hacia D, de izquierda a derecha. A va hacia B y A va hacia C. A, C, A, B, las dos a la derecha. B va hacia D, BD, ¿no? Igual va hacia la derecha. Y C va hacia B. Y creo que nada más, ¿no? Entonces C va hacia B, entonces eso igual se respeta todas esas condiciones en el orden topológico que he generado de esa forma, ¿no? Uh, y bueno, es todo gracias a esta propiedad, que es, bueno, eso.
Entonces yo lo puedo poner ahí. Ok, y ahora, ¿cómo lo pongo eso en código? Que realmente esto es súper sencillo. Es una de las aplicaciones más directas, bueno, no más directas, pero que tienes que añadir la menor cantidad de código para, para, bueno, para tenerla. Que es, tenemos aquí el DFS y aprovechamos esa propiedad de que justo antes de salir del nodo una vez que termina la función DFS de un nodo, aquí eso es justo antes de salir, ¿no? Justo antes de pasar por la arista azul. Entonces ahí podemos decir, ya, aquí ya he terminado de ver todos los vecinos. Por lo tanto, puedo ponerlo al inicio del orden topológico. ¿Ok? Ah, pero esto, uy. Ah, esto, creo que, no estoy seguro si hay estructuras que, aparte de la lista, creo que un vector ahora se puede hacer push front o algo así, y eso es O de uno también. Pero bueno, por si acaso, em, estamos seguros que hacer pushback, poner un elemento al final de una lista, es O de uno. ¿Ok? Como vimos en la anterior clase, es O de uno. Entonces, eso es eficiente, lo hace entre comillas instantáneamente. Entonces, si al final, antes de salir del DFS, ponemos en una lista el nodo, estamos armando el orden topológico invertido. ¿Ok? Entonces se pone al final de la lista en vez de al inicio, como habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a generar, como está aquí abajo, va a generar un orden topológico al revés, ¿no? Pero para hallar el orden topológico original, el verdadero, ¿qué se hace? Simplemente le dan la vuelta, ¿no? Eso se puede hacer con reverse, que es un método ya implementado, o lo pueden hacer a mano, ¿no? Le dan la vuelta y eso ya les da el orden topológico, ¿no? Entonces, eso, es solo, se declaran un arreglo o un stack o lo que quieran um, para armar el orden topológico y cada vez lo ponen al final de esa lista, el nodo, justo antes de salir. Y bueno, al final les va a quedar el orden topológico inverso y solo le dan la vuelta y ya van a tener el orden topológico normal. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí del orden topológico? Bueno, no hay preguntas, entonces pasemos a la última diapositiva. Eh, antes de terminar, quisiera decir una cosa, pero bueno, esto igual. Mencionar otros algoritmos o aplicaciones que se hacen con DFS, ¿ok? Que les puede servir. Una es a lo que se llama float fill, que es básicamente solo DFS en matrices, ¿no? Que es un problema, o bueno, un tipo de problemas en los que les dan una matriz y digamos que cada celda de la matriz va a ser o un punto o un numeral. Entonces tienen numerales conectados, digamos así, y digamos que los demás son puntos, ¿no? Y hay otros que están por aquí y otros que están por acá, ¿no? Depende de cómo sea el problema. Ok, entonces les dicen, ok, los numerales van a indicar pedazos de tierra, ¿ok? Y los puntos, que digamos que el resto de la matriz sean puntos, van a representar agua. Algo así podría ser el problema, ¿no? Entonces, si los numerales representan tierra y digamos que sean islas, y los puntos representan agua, el problema les dice cuenten en esta matriz cuántas islas hay. Ok, si les piden contar cuántas islas hay, ese problema lo podemos modelar como un problema de grafos
y de contar componentes conexos, que es lo que vimos al inicio, ¿no? La primera aplicación de un DFS. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos una celda y digamos que esa celda está con un numeral. Y tenemos sus 4 celdas adyacentes. Entonces, si otra celda adyacente es como un numeral, es con un numeral, podemos representarlo como que este es un nodo y están conectados por una arista. ¿Ok? Se puede representar así. Si la de al lado es un punto, ese va a ser un nodo igual, digamos, pero no lo vamos a conectar. No lo conectamos porque es un punto, es agua y solo queremos conectar tierra, ¿no? Entonces, si aquí fuera un punto igual y si aquí fuera otro numeral, entonces este igual es un nodo, pero no se conecta. Este es un nodo y sí se conecta, ¿no? Entonces lo conectamos así. Entonces, una vez que lo tenemos representado así, no tiene que ser explícito, o sea, no tienen que armarse una lista de esencia de esto. Si quieren podrían hacerlo, pero no es necesario. Eh, pero una vez que lo modelan así, el problema, el problema se vuelve a, fíjense que cada uno de estas islitas va a ser un componente conexo, ¿no? Cada uno de estos se conecta. Entonces, ahí el problema se vuelve en contar cuántos componentes conexos hay, ¿no? Y si cuentan componentes conexos, eso ya les va a decir cuántas islas hay en este mapita, en esta matriz. Ya esta es una aplicación de DFS que igual es bastante simple, solo el problema, modelarlo como si fuera un problema de grafos y la solución se vuelve evidente. Ok, eso. Después, detectar ciclos en grafos dirigidos. Eso es con un truquito de, en vez de visitados con true false, se utilizan 3 valores. 0, 1, 2, o también a veces lo explican con colores con blanco, negro y gris. Y según eso se puede hacer si es que hay un ciclo en grafos dirigidos o no. Eso ya lo pueden revisar. Si entienden bien DFS y cómo se mueve DFS, pueden buscar esto y lo entienden en un ratito. No les va a ser difícil si saben bien DFS. Puentes y puntos de articulación. Esto es un tanto más complicado. Que es, ¿Qué es un punto de articulación? Digamos, tengo este grafo de acá. Digamos, tengo este grafo así. Si yo corto este nodo de acá, si yo lo elimino, va a hacer que se desconecte el grafo en más componentes conexos, ¿no? Antes era solo un componente conexo, ahora son 2 componentes conexos. Entonces, si pasa eso, si hay un nodo que si yo lo elimino, parte ese subgrafo en 2, entonces ese es un punto de articulación, ¿no? Eh, y bueno, para esto hay distintos algoritmos, pero de nuevo, por ejemplo, el algoritmo de Tarjan para hacer esto es un algoritmo que utiliza DFS y la forma en la que se mueve DFS para calcular puntos de articulación. Es bien interesante, no lo vamos a explicar ahora, pero lo podrían ver después. Y de nuevo, si es que entienden bien cómo se mueve DFS, no debería ser muy complicado entender ese algoritmo para puntos de articulación. Y este mismo algoritmo, aparte de puntos de articulación, puede encontrar puentes. ¿Ok? ¿Qué es un puente? Es algo bastante similar. Es lo mismo, solo que para aristas. Ok, si yo elimino esta arista de acá, va a hacer que este grafo se divida en 2, ¿no? Entonces, se llama a esa arista un puente. Entonces, hallar puentes y puntos de articulación se puede hacer con DFS. Eso igual, si quieren averiguar cómo, pueden hacerlo. No creo que les cueste mucho eh, entender el algoritmo de Tarjan, digamos, si quieren verlo con eso. Después, componentes fuertemente conexos. Eh, Eso se puede hacer, por ejemplo, con el algoritmo de Kozarahu. Eh, Kozarahu, que es, eh, bueno, que es un componente fuertemente conexo. Es una definición para grafos dirigidos
Este es un componente fuertemente conexo. Es un componente en el que de cualquier nodo del componente va a haber un camino hacia cualquier otro, ¿no? Porque como este es un ciclo, eso se nota claramente, porque puede llegar de aquí, de cualquiera puede llegar a cualquiera, ¿no? ¿Cuál no es un componente fuertemente conexo? Este, por ejemplo. Este no es un componente fuertemente conexo. Porque yo puedo llegar de aquí a aquí, pero del nodo de abajo no puedo llegar al nodo de arriba, ¿no? Porque las flechitas no me lo permiten, no están en esa dirección. ¿No? Entonces ese no es un componente fuertemente conexo. Ah, y bueno, para eso se puede hacer con el algoritmo de Kozarahu, para encontrar eso. Y esto, este algoritmo es muy, muy similar a la modificación para encontrar orden topológico. Entonces, si esto de orden topológico lo entendieron bien, si luego quieren buscar para componentes fuertemente conexos, lo van a entender fácil. No les va a costar. Ok, eso. Y después, eso puse el problema de TOSAT, el problema de satisfacibilidad de 2, que es algo bien, bien interesante de grafos. Que igual les voy a dar una. No lo voy a explicar a fondo, pero básicamente en lógica tenemos una conjunción de disyunciones. ¿Ok? Por ejemplo, puedo tener A o B, puedo tener A o C, ¿no? Y A o C, tengo I, eh, no A, no A o B, digamos. Algo así. ¿Ok? Entonces quiero hallar si hay alguna asignación de valores. Por ejemplo, puede ser A igual a falso, B igual a verdadero, verdad, digamos, y C igual a verdad. Para este caso pequeñito, pequeñito, podemos ver que esto, si reemplazamos estos valores a cada variable, eh, toda esta conjunción de disyunciones va a dar verdadero. Em, ok, entonces, eh, yo quiero responder si es que existe alguna de esas, ¿no? Alguna forma de asignarle valores tal que todo esto me dé verdad. Y bueno, ahora no voy a hablar de eso y de la transformación, pero es algo bien, bien interesante que es como cómo esto es un problema de grafos. Eso es genial. Como, cómo es que esto se transforma a grafos? Y bueno, lo puedes modelar como em, implicaciones y bueno, ahí como que tienes las flechitas las puedes representar como un grafo dirigido y de ahí puedes encontrar si existe alguna contradicción. No, eso es bien bonito para resolver el problema de TOSAT, si es que, si es que lo quieren revisar también. Que bueno, para esto es con componentes fuertemente conexos y igual pueden utilizar el algoritmo de Kozarahu para hacer esto. Ok, esa es otra curiosidad. Después, otra cosa que se hace con DFS es Heavy Light Decomposition en árboles. Eso ya más avanzado también. Es una descomposición de árboles en aristas pesadas y livianas que te permite hacer operaciones en caminos eficientemente con estructuras de datos como Segment Tree, Fenwick Tree, o puede ser o con otras cosas, ¿no? Eso, bueno, es un algoritmo bastante, bueno, esa descomposición se realiza con un algoritmo bastante sencillo, que al final es con DFS, ¿ok? Y se puede hacer con DFS. Y otra técnica bien bonita es el circuito de Euler o Euler-Tour o Euler-Tour Technique, la técnica del circuito de Euler en árboles, que es igual, es una como representación de un árbol que se obtiene con DFS, que te permite hacer operaciones en subárboles, ¿no? Como para este nodo quiero sumarle +1 a todo este subárbol, o quiero preguntar de todo este subárbol cuál es el máximo, o algo así, ¿no? Eso se puede hacer con circuito de Euler en árboles, y eso es um, una técnica bastante interesante que al final es con DFS. Ok, entonces esto igual, no les explico todo esto, pero solo les dejo como para si quieren investigar. Y
Y para mostrarles que esta técnica, pese a que es súper básica en grafos, tiene muchas aplicaciones. Como tiene la propiedad de que va recorriendo el grafo, respetando su estructura, eso permite hacer, bueno, como que abre camino a algoritmos bien interesantes, ¿no? Y más avanzados. Y bueno, eso sería lo último con lo que quiero terminar es cuál es la complejidad de DFS. ¿Ok? De solo hacer DFS, cuál es su complejidad. Y bueno, eso se hace con un algoritmo distinto, diré, con un análisis distinto al que vimos ayer, pero que es bastante intuitivo. Primero, vemos los nodos sin las aristas, ¿no? Digamos todos esos nodos sin las aristas. ¿Cuántas veces vamos a ver cada nodo? Una, ¿no? Cada nodo solo se va a visitar una vez en el DFS, no lo visitamos más de una vez. Entonces, ¿cuál es la complejidad de tiempo en la cantidad de veces que se visita o no? Sí, en la cantidad total de visitas a nodos. La complejidad de eso es O de V, le voy a poner, que V es vértices, ¿ok? Para los nodos. Y para las aristas, ¿no? Que igual las vemos flotando por ahí, ¿no? No sé qué conectan estas aristas. ¿Cuántas veces se va a ver cada arista en todo el recorrido de FS? Bueno, cada arista se va a ver dos veces. La primera va a ser para el nodo del que está saliendo, avanzar por esa arista. Y la segunda va a ser para el nodo del que ya estoy ahí. Voy a revisar si es que tengo un vecino acá y como ese vecino ya se ha visitado, entonces, no puedo pasar por esa arista. ¿Ya? Pueden observar que eso va a pasar para todas las aristas. Todas las aristas en un momento bueno, si es que no es dirigido. Si es dirigido es aún más obvio todavía. Pero si no es dirigido, vamos a ir por ahí una vez y vamos a ir por ahí otra vez y decimos, no puedo ir por ahí. ¿No? No, voy a revisar y, no puedo ir por ahí porque ya estaba visitado. Y eso va a pasar para todas las aristas. Entonces, ¿cuántas veces va a pasar eso? ¿Ya? E es igual a cantidad de aristas. ¿Por qué es E? Porque en inglés es edges, o, bueno, la traducción literal es arista, ¿no? Um, bueno, eh, ¿cuántas veces va a ser bueno, ¿cuántas operaciones aproximadas va a ser? Va a ser 2 por E, ¿no? 2 por la cantidad de aristas, por cada arista se va a ver dos veces. Por lo tanto, la complejidad de esto va a ser O de E, de ver todas las aristas. Entonces se combina, ¿no? Porque un DFS va a visitar a todos los nodos y para seguir avanzando tiene que revisar aristas, ¿no? Pero cada una de esas operaciones podría decirse que es independiente, ¿no? No va a revisar todas las aristas, no va a revisar todas las aristas de todo el grafo cada que llega a un nodo, ¿no? Simplemente cada que llega a un nodo va a ver todas las aristas de ese nodo en particular. Entonces, como que se puede hacer independiente, por lo tanto, la complejidad total de DFS va a ser O, va a ser O de vértices más aristas. Ya esto para que sepan. Esto sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, ah, igual em, se puede ver que no, no, no va a hacer más veces que la cantidad de nodos que hay o cantidad de aristas que hay por el recorrido, que es bastante simple, ¿no? Simplemente avanzas. Entonces, bueno, esa complejidad es, es buena, ¿no? Es lineal. ¿Qué más podríamos querer? Bueno, entonces eso. Eso para terminar, la complejidad de hacer un DFS es lineal, ¿no? Vértices más aristas, ¿no? Que si quieren podemos decir que esto es como ODN, ¿no? Si es que quieren verlo como el, como todo lo que vimos en la anterior clase, ¿no? ODN más M, donde N es los vértices y M es las aristas. No, usualmente te dan esto. N son vértices y M aristas. Ya, entonces eso es bien eficiente. Bueno, es lo suficientemente eficiente con un solo procesador. Ok, entonces con eso termina la clase de hoy día.
Espero que eh, les haya, les haya servido, espero que hayan podido entender el recorrido de FS y su código. Igual que ayer, esta presentación se las vamos a pasar, igual con un código, bueno, aunque aquí ya lo tienen, ¿no? Aquí ya tienen todo el código que necesitan, pero va a haber un código súper simple de DFS para que igual lo puedan revisar. Ok, y bueno, eso es todo. Entonces, gracias por venir a la clase. Y bueno, en la tarde va a haber una competencia y a las 6 la resolución de los problemas de esa competencia. Y bueno, entonces eso sería todo. Hasta la tarde. Adiós a todos.